¿Qué tal? Buen día. El equipo y yo les vamos a presentar a continuación las líneas de transmisión y los datos referentes para su diseño. Antes que nada, debemos iniciar con una breve introducción de qué es una línea de transmisión. Tenemos claro que la energía eléctrica de nuestros hogares, empresas o ciudades deben de llegar de algún lugar, por lo que una línea de transmisión es el medio por el que se transmite esta energía eléctrica desde una planta generadora hasta llegar a grandes distancias. Y bueno, para tener unos antecedentes históricos sobre este invento, tenemos que, primeramente, en 1729 se demostró el principio de la transmisión de impulsos eléctricos por el físico Stephen Gray. Como se observa en la imagen de arriba, era un experimento relativamente sencillo, pero para la época era sorprendente ver cómo viajaba la electricidad hasta a esa gran distancia relativamente. Después, en 1837, fue cuando se popularizó el servicio comercial del telégrafo. Después pasamos en 1882 con transmisiones de alta tensión entre Múnich y Miesbach. Y bueno, sucesivamente Alemania, los últimos avances fueron también de Alemania. Ya en 1899, la construcción de la primera línea de transmisión alterna trifásica, la cual cubrió hasta 170 kilómetros de distancia. Y ya en los años posteriores, 1912, 1923, fueron empezándose a abrir el servicio de las primeras líneas. Para los conductores de las líneas de transmisión, se usa casi exclusivamente los conductores trenzados, los cuales son cables formados por alambres enrollados y que van girando en sentidos opuestos. Los materiales que más se utilizan para estos conductores es el ACCR, que es un conductor de aluminio con acero reforzado, o el AAAC, que es una aleación de aluminio homogénea, los cuales posee únicamente aluminio en su composición. Y para los aisladores, hoy en día se encuentran dos tipos principales, los cuales son los aisladores de barra, que se emplean ya sea en tensiones elevadas, porque su forma alargada es capaz de resistir fuerzas de flexión muy elevadas, así como compresión, y bueno, también debe soportar tensiones altísimas. Por otro lado, se encuentran los aisladores de campana o de disco, que normalmente no se hallan en unidades individuales, sino que se encuentran en conjuntos y sirven para tensiones de baja o media magnitud. Y claro, para estos aisladores, los materiales más comunes son aisladores, bueno, es la porcelana y el vidrio templado. Existen dos tipos de estructuras de soporte en las líneas de transmisión aéreas. Unas que son los postes de concreto. Estos se utilizan en redes de distribución urbanas de 440, 240, 220 y 110 volts. Son de material de concreto reforzado y su vida útil es larga. Los aisladores utilizados en este tipo de postes son usualmente de tipo alfiler. Y también existen las torres de acero o de celosía. En general, estas estructuras se utilizan en las redes de subtransmisión de 130 kilovolts o superiores. Se utilizan por lo general torres con soporte debido a que requieren unas bases lo suficientemente amplias para soportar altos esfuerzos mecánicos, por lo mismo del alto voltaje que manejan. Otra clasificación que se manejan son estructuras de suspensión o estructuras de retención tipo angular o terminal. En las estructuras de suspensión, como se puede ver en esta imagen, los conductores están suspendidos mediante una cadena de aisladores a cualquiera de las ménsulas o brazos de la torre. Estas resisten las cargas de tipo vertical
debido a que están suspendidas, y también la acción del viento que atraviesa toda la línea, que va en dirección de la línea. Y estos no están diseñados específicamente para soportar los esfuerzos de estilo lateral. Y las estructuras de retención existen del tipo angular y terminal, como se mencionó. El angular, como la imagen muestra, se utiliza cuando existe un cambio de dirección en la línea y pues es necesario cambiar la dirección de los cables. Y la estructura tipo terminal es cuando se acaba completamente la línea y solamente llegan los cables de un lado y del otro pues ya no sale ningún tipo de corriente. Luego tenemos las estructuras autosoportantes que son vigas que están empotradas en el suelo y que transmiten los esfuerzos directamente a esa parte de la viga. Esas estructuras se dimensionan tanto para resistir los esfuerzos como también para doblegarse. Existen las autosoportantes rígidas o las flexibles. Las rígidas no van a presentar ningún tipo de deformación elástica y se necesitaría un gran esfuerzo para romperse. Mientras que las flexibles están diseñadas para que presenten deformaciones ante grandes cargas. Y las estructuras tensionadas son estructuras que transmiten a la fundición los esfuerzos verticales, como están pues, los cables ahí mismo, pues en esa dirección se reciben todos los esfuerzos que tiene la estructura. Y estos son los tipos de cargas que reciben las estructuras. Las cargas verticales son debido al peso de los propios conductores que van hacia el suelo y también se reciben los efectos de la gravedad. Las cargas horizontales son debidas al viento sobre las mismas estructuras y las cargas longitudinales son las que van a través de la línea. Y en este caso, estas cargas pueden llegar a romper completamente el conductor. Ahora bien, para los hilos de guarda, estos son cables de guarda o hilos de guarda, que son cables sin tensión que están conectados a tierra y se colocan en la parte más alta de las redes de alta tensión. En las líneas podemos ver las líneas de transmisión que trabajan con miles de voltios. Están situados hasta la parte de arriba, es decir, las fases L1, L2 y L3. Y debido a la altura a la que están colocadas, pueden ocasionar o hay muchas posibilidades de que haya una descarga eléctrica atmosférica. Para evitarlo, los cables de guarda se colocan de manera paralela sobre los conductores de fase y se crea un apantallamiento que intercepta los rayos. Estos están conectados a la parte más alta de cada torre y tienen varias funciones. Protege las líneas aéreas contra las descargas atmosféricas, reduce la tensión inducida en la línea aérea por los rayos que puedan caer cerca y protege a los conductores de fase absorbiendo cargas atmosféricas. Existen algunos factores que se deben considerar para la colocación de líneas de transmisión. Por ejemplo, los factores eléctricos. Para transmitir una potencia determinada entre dos puntos, que vendrían siendo el emisor y el receptor de la misma corriente, se deben tener los conductores que permitan transmitir la corriente y el diseño de la línea de transmisión implica diseñar de forma eléctrica considerando todos estos puntos y todos esos elementos eléctricos que vemos aquí, tanto la inductancia, capacitancia, resistencia, resistividad, conductancia y conductividad. Esto considerando también qué valor de voltaje o de corriente queremos transportar y para qué uso es el que le vamos a dar. Otros factores que hay que considerar son los factores mecánicos. Se refieren a conductores, soportes, estructuras. Se debe considerar los esfuerzos mecánicos a los que están sometidos, considerando las cargas que van a tener, como ya se explicó anteriormente, las verticales, longitudinales, transversales, horizontales.
Deben de ser resistentes y deben dar un buen servicio por un periodo de tiempo largo sin requerir tanto mantenimiento. Y la tensión mecánica de los conductores se debe ajustar de tal forma que quede dentro de los límites de trabajo de ruptura o de tensión del material para evitar precisamente que se lleguen a romper. Eso tiene consecuencias en los soportes, de manera que la altura de los conductores sobre el nivel del suelo también es otro factor mecánico que hay que considerar. Ahora bien, para los factores ambientales, las líneas de transmisión eléctrica son instalaciones que básicamente afectan los recursos naturales. En el caso de estas instalaciones, las lineales que podemos observar en la imagen derecha, los efectos son locales, es decir, que nada más afectan el derecho de la vía. Sin embargo, cuando es mayor el voltaje que se necesita en la línea, aumenta la magnitud de las estructuras del soporte y se necesita, por lo tanto, un espacio más grande. em, y además también se necesita más espacio en los derechos de la vía. Los impactos ambientales ocasionados por las líneas de transmisión son básicamente causados por la construcción, operación y el mantenimiento de estas. En la parte de construcción nos referimos al desbroce de la vegetación, de los sitios y los derechos de vía, y también la construcción de los caminos de acceso, los cimientos de la torre y las subestaciones. Ahora bien, para la parte del mantenimiento nos referimos a un control químico y mecánico de la vegetación dentro del derecho de la vía y cuando se requiere la reparación y mantenimiento de esta. Bueno, ahora bien, también hay un lado positivo que dice que si las líneas de transmisión se manejan adecuadamente, pueden ser beneficiosos para la fauna. Es decir, que las áreas desbrozadas pueden ser un espacio de reproducción y alimentación para aves y mamíferos. Y también que las líneas y las estructuras pueden albergar nidos y pueden servir como perchas para las aves. Ahora bien, dentro de los factores económicos podemos analizar las pérdidas de potencia y energía, estudiando un estudio anual de pérdidas económicas para cada sistema de voltaje. Con esto se obtendría la energía que transmiten las líneas de transmisión y la pérdida de energías en un determinado año. Pero ahora bien, si consideramos la parte de construcción de una instalación, podemos comenzar por los conductores que se usarán para poder realizar la instalación de manera correcta. Después, por las torres, que de igual manera, dependiendo si se desea transportar alta, media o baja tensión, es el que se usará para una instalación correcta. También los transformadores de potencia son dispositivos que permiten aumentar y disminuir la tensión en un circuito de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. Y también se toma en cuenta transformadores de medición y control que son necesarios para tomar medidas de corriente de la línea y reducirla a un nivel seguro y medible. De igual manera, los pararrayos, como anteriormente se mencionó, son instrumentos de seguridad para tener pues una instalación segura. A continuación, bueno, se muestra una tabla de ejemplo que es, ¿le puedes cambiar la siguiente, por favor? Es un cotizado, bueno, sí, una lista de cotejo en la que se incluye el proyecto de un análisis, bueno, del análisis técnico económico de la futura línea de transmisión de Coca-Codo Sinclair, que está a 500 kilovolts. Esta está en Ecuador y bueno, aquí se puede mostrar la lista de todos los materiales que se toma en cuenta para únicamente una torre. Incluimos el link del PDF del que se encontró, en donde también se cotizan todo el conjunto de torres para la instalación completa de las líneas de transmisión. Y finalmente, los factores sociales, podemos encontrar que el problema fundamental de este factor, pues, es la falta de acceso a la electricidad. Y encontramos que, según el periódico El País, 1.000 millones de personas no tienen acceso a la electricidad, lo que es igual a un 13% de la población mundial.
Y bueno, esto nos arroja una noticia que también encontramos que habla de los poblados de Guatemala que se quedaron sin electricidad y que usan diablitos. eh, bueno, se cuelgan básicamente de los cables que salen de México. Y por lo tanto, pueden afectar, pues, básicamente el funcionamiento correcto de las líneas de transmisión y provocar más pérdidas de energía, entre otros aspectos. Y sería todo.